Buenas noches a todos. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la carrera de Educación Básica. Pertenecemos al grupo 4, conformado por mi persona, Alcibar Angie, y de mis compañeras, Ashanga Natalie, Buenas noches. Azuero Nancy, Buenas noches. Chesa Sheila Buenas noches. e Ibujes Gloria. Buenas noches. Es un verdadero gusto estar aquí hoy compartiendo este espacio con el Magíster en Educación, Mención, Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, Edwin Tigasi, que actualmente elabora en la Unidad Educativa Cumbayá de la ciudad de Quito. Para una entrevista que promete ser enriquecedora y reveladora, a lo largo de esta entrevista exploraremos eh, profundamente diversos aspectos como el condicionamiento clásico de Pavlov, que argumenta el aprendizaje que se basa en estímulo-respuesta, el condicionamiento operante de Sneaker, que manifiesta el aprendizaje que se basa en la probabilidad de que se dé una respuesta determinada, depende también de las consecuencias esperadas, y finalmente el condicionamiento vicario de Bandura, que se enfoca en que la conducta, los factores personales, cognitivos y los acontecimientos del entorno sean determinantes y que interactúen unos con otros. El objetivo de esta entrevista es obtener información sobre las estrategias de enseñanza que el docente emplea en el aula, cómo adapta su enseñanza a diferentes estilos de aprendizaje y cómo aborda desafíos específicos en la educación. Continuamos con las preguntas al magíster. La primera pregunta: ¿qué estrategias específicas basadas en el refuerzo positivo pueden utilizarse para promover un buen comportamiento en el aula? Magíster. Buenas noches. Sí, bueno, primero vamos a tomar en cuenta el refuerzo. Sí, actualmente en el ámbito educativo el refuerzo se lo realiza diariamente. ¿Por qué? Porque estamos aún saliendo, claro que estamos en la presencialidad ya, pero saliendo aún de una educación virtual que no fue tan buena que digamos en el ámbito educativo, con lo que tiene que ver con las escuelas y colegios. Con respecto a la pregunta, ¿qué estrategias específicas basadas en el refuerzo positivo pueden utilizarse para promover un buen comportamiento en el aula? Yo creo que lo primero que debemos hacer es saber que estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos necesitan, bueno, en este caso, hablando del ámbito educativo escolar, escuela, colegio, necesitan de ese refuerzo para que ellos puedan sentirse motivados. Aquí viene lo que tiene que ver también con tener un modelo a seguir, ¿sí? Tener un modelo a seguir. Cuando hay un modelo a seguir y nosotros como educadores nos enfocamos en eso, en sacar ese potencial que tienen los estudiantes, vamos a cumplir con las estrategias específicas, ¿sí? Porque decirte hacer alguna cosa así en particular, no podría hacerlo, porque hay millones de estrategias para trabajar en esto. Muchas gracias, magíster. La siguiente pregunta: ¿cómo influye el uso del refuerzo positivo en el rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes en comparación con métodos de disciplina tradicionales? Ya, aquí el refuerzo positivo influye bastante en el rendimiento académico, porque los estudiantes, claro, vienen de diferentes casas, vienen de diferentes hogares, diferentes situaciones, contextos, tanto sociales, económicos, en donde ellos lo que buscan es, puedo, puedo mencionar, eh, un, a veces la paternidad, o a veces también parte de la maternidad en el colegio o en la escuela, porque dicen a veces en la casa no me escuchan o alguna situación, y eso influye bastante en el rendimiento académico. Ahora, nosotros como docentes, al realizar ese refuerzo positivo, por ejemplo, digamos, en alguna lección sacó, se me ocurre un 3, pero si nosotros vamos al punto de qué, no del señalamiento, sino del decirle, o sea, a ver, mira, fallaste en esto, pero recuerdas que vimos esto en clase y eso le ayuda al estudiante para que pueda ir afianzando de mejor manera los conocimientos. Con respecto al rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes,
que mencionabas en comparación con métodos de disciplina tradicionales. Hoy por hoy, eh, digámoslo así, los gritos o los golpes que antes bien, tiempos de antaño se utilizaba, ya no están, ya no es bueno con ellos, porque conocemos, sabemos, hay diferentes maneras de, digámoslo así, aunque no es la palabra de castigo o de corrección, pero con lo que estamos viendo, el refuerzo positivo es, puedo decirte, ponerse en parte en el lugar de la persona. Sí, tomando en cuenta de que sí, la sociedad está cambiando, nuevas cosas aparecen. Sin embargo, la educación, esa es la que continúa. Y esa es en la que estamos en este momento. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo se puede aplicar el condicionamiento clásico en los estudiantes para la disciplina? A ver, el condicionamiento clásico, este se asocia a los estímulos con respuestas específicas. Sí, por ejemplo, em, con ellos aquí en este caso el condicionamiento bastante al inicio de la clase, por ejemplo. Todo va a depender de eso para que los estudiantes capten todo lo que vas a enseñar, todo lo que tienes preparado o un poquito y después ya lo perdemos o se lo ha perdido. Claro, científicamente mencionan que de todo lo que, el tiempo que se da, los 15 primeros minutos son la clave. Entonces, dentro de esos 15 minutos, si es que vas a empezar con una clase, empieza con una dinámica. O sea, puedes como docente inventarte, yo qué sé, cualquier situación, pero eso va a captar la atención, ¿sí? De los estudiantes. Y al captar la atención de ellos, tú estás captando también no solamente la atención, sino estás poniendo también la disciplina, ¿sí? Es decir, ¿cómo te explico? El poder trabajar, el que tú trabajes como docente, pero también que los estudiantes puedan responder a eso que tú estás haciendo de la mejor manera y en donde todos los estudiantes, sin excepción, estén inmersos ahí o estén nadando ahí contigo en el mismo sentido. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué manera utilizaría el condicionamiento clásico para acatar el miedo en los estudiantes? Ya, el condicionamiento clásico, como te mencionaba anteriormente, tiene que ver con todo lo que tú haces en el aula, para hacerlo así, un poquito más explícito, con todo lo que tú haces. Ahora, todo lo que tú hagas, tú debes tener la seguridad. Sí, si empiezas con una dinámica, o sea, tú el primero en ser el que se mueve, el que hace esto, o sea, el que da el ejemplo, indistintamente sea la edad que tengan los estudiantes. Eso te va a ayudar. ¿Para qué? Para que el miedo que a veces los estudiantes tienen vaya mermando, vaya disminuyendo, y ellos vayan cogiendo poquito a poquito, la seguridad de lo que ellos están haciendo y de lo que van a hacer. Muchas gracias. ¿Cómo podría aplicarse la teoría del aprendizaje psicosocial de Albert Bandura basado en el experimento El Muñeco Bobo, que fue en 1961 a 1963, en el contexto educativo para comprender y abordar las conductas imitativas y agresivas de los niños? Ya, aquí las conductas imitativas o también, bueno, en lo que se conoce los bebés, ay, se me fue el nombre, las neuronas de espejo, sí, porque los bebés todo lo que miran ellos quieren hacer. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de los estudiantes también, hay conductas que para ellos les parece que son, o sea, lo máximo, lo genial, y las imitan, pero dentro de eso ellos no se dan cuenta de que algunas de esas conductas no te están llevando a ser un buen ser humano, por decirlo así.
sino que están dañando lo que, por ejemplo, lo que en casa trabajaron los padres, ¿sí? Y todo lo bueno que ellos tenían se revierte y tenemos ahí las conductas, por ejemplo, agresivas de los niños. O para que podamos entender de mejor manera. Voy a decirte un ejemplo. Si los padres, sí, y tampoco con esto no les acusan a ninguna familia, pero si los padres están acostumbrados a lo que popularmente se dice al viernes, que llega viernes y después aparece un sábado, domingo o lunes, ¿qué vamos a esperar de los estudiantes? Sí. Bueno, es un ejemplo que puedo mencionarte ahorita. ¿Qué tenemos ahí? El ejemplo de las conductas imitativas. Mira, estamos viendo en escuelas, en el colegio octavo, noveno, décimo, que ya los estudiantes, o sea, sin vergüenza, sin miedo, están ahí en una esquina fumando, tomando. Son conductas imitativas. Esto que nos lleva a que las conductas de ellos sean agresivas, ¿sí? Sean agresivas. Hoy por hoy hay estudiantes que los papás les tienen miedo, lamentablemente. Pero es justamente por lo que ellos vieron, hicieron, pero regresaron con más fuerza y lamentablemente estamos en una sociedad en la que hay un fuerte trabajo con eso de ahí. Ujú. Muchísimas gracias, Magíster. Para concluir esta entrevista enriquecedora, hemos explorado que no solo las estrategias de enseñanza que emplea en su aula, sino también tres perspectivas fundamentales sobre el aprendizaje, que destaca la interacción dinámica entre la conducta, los factores personales, cognitivos y ambientales en el proceso de aprendizaje. Estas teorías, aunque distintas, convergen en su influencia en el entendimiento del aprendizaje y su aplicabilidad en el aula. Agradezco enormemente al magíster Edwin Tigasi por compartir su visión y sus experiencias como docente y cómo implemente estas estrategias efectivas para promover un ambiente de aprendizaje positivo. Su dedicación y compromiso en la educación son verdaderamente inspiradoras para mí y para mis compañeras, que usted deja una huella positiva en la vida de sus estudiantes, contribuyendo al mundo a través de su labor educativa. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches a todos. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la carrera de Educación Básica. Pertenecemos al grupo 4, conformado por la señorita Angie Alcibar, Buenas noches. Ashanga Natalie, Buenas noches. Nancy Azuero, Buenas noches. Sheila Chesa Buenas noches. e Ibujes Gloria, mi persona. Es un verdadero gusto estar aquí hoy compartiendo este espacio con la licenciada Carmen Verónica Azuero Flores, docente en educación básica que actualmente labora en la unidad educativa 18 de noviembre de la ciudad de Loja. Bienvenida, licenciada. Para esta entrevista, que promete ser enriquecedora y reveladora, a lo largo de esta entrevista exploraremos profundamente diversos aspectos como el condicionamiento clásico de Pavlov, que argumenta que el aprendizaje se basa en estímulo de el condicionamiento operante de Skinner, que manifiesta que el aprendizaje se basa en la probabilidad que se dé una respuesta determinada. Depende de las consecuencias esperadas y finalmente del condicionamiento vicario de Bandura, quien se enfoca en que la conducta, los factores personales, cognitivos y los acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan unos con otros. El objetivo de esta entrevista es obtener información sobre las estrategias de enseñanza que el docente emplea en el aula, cómo adapta su enseñanza a diferentes estilos de aprendizaje y cómo aborda desafíos específicos en la educación. Vamos a continuar con las preguntas que vamos a realizarle a la docente. La primera pregunta dice así: ¿qué estrategias específicas basadas en el refuerzo positivo pueden utilizarse para promover un buen comportamiento en el aula? Por Muy favor. muy buenas noches con todos. Contestando a su pregunta, el esfuerzo positivo implica premiar o recompensar para fomentar la motivación de los estudiantes. Se puede formar diversas formas como elogios, recompensas o privilegios especiales, como por ejemplo, otorgar privilegios temporales como ser líder del día,
darles tiempo extra de recreo o a su vez elegir una actividad del día. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice así. ¿Cómo influye el uso del refuerzo positivo en el rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes en comparación con los métodos de disciplina tradicionales? Ok. Un refuerzo positivo en el rendimiento académico crea un entorno de aprendizaje más positivo y alentador, lo que puede influir positivamente en el rendimiento académico. Aumenta la motivación. Esto puede fomentar un compromiso más profundo con el aprendizaje y cumplimiento de las tareas. Muchas gracias, licenciada. Esta pregunta dice así. ¿Cómo se puede aplicar el condicionamiento clásico en los estudiantes para la disciplina? Por favor. En los estudiantes al asociar elogios o reconocimientos con un comportamiento positivo, esto se puede de una manera como fortalecer o repetir el mismo comportamiento. Pero es muy importante tomar en cuenta que este condicionamiento se lo debe aplicar con precaución, ya que si se lo hace muy repetitivo, el estudiante pues tiende a acostumbrarse a este tipo de elogios. Como por ejemplo, cuando un estudiante se lo puede elogiar cuando un estudiante termina sus actividades a tiempo. Este es una manera de recompensar al estudiante. O puede ser cuando el estudiante realice sus actividades a lo primero. Entonces, esto es una manera de motivar pues al estudiante a que cumplas con sus logros y con sus objetivos a tiempo y a responsabilidad. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué manera utilizaría el condicionamiento clásico para actuar el miedo en los estudiantes? Para catar el miedo en los estudiantes. El condicionamiento clásico puede influir en el manejo del miedo en el estudiante, aunque es importante también tomar muy en cuenta que si nosotros creamos un ambiente de miedo, de temor dentro de nuestra aula, por ende los estudiantes van a sentirse también con ese temor, con ese miedo. Pero si nosotros les mostramos pues a nuestros estudiantes esa sociabilidad, ese compartir dentro del aula, el estudiante se va a sentir motivado a entrar a esa clase. Como por ejemplo, hoy en día, pues a los estudiantes no les gusta mucho lo que es la matemática, como que tienen un terror cuando escuchan la asignatura de matemáticas. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños vienen grabados en su mente de que no, que la matemática es fea, que la matemática es difícil, etcétera, de cosas que se les ha venido consecutivamente diciendo nuestros antepasados. Pero si nosotros tratamos de decirles, no, esto es así, de esta manera, explicarles el motivo, entonces no creo que sea un clásico de temor para ningún miedo, para ningún tipo de materia o asignatura. Muchas gracias, licenciada. En la siguiente pregunta dice, ¿cómo podría aplicarse la teoría de aprendizaje psicosocial de Albert Bandura basada en el experimento El Muñeco Bobo 1961-1963 en el contexto educativo para comprender y abordar las conductas imitativas y agresivas de los niños? En esta teoría pues social está basada en la que las personas aprenden observando el comportamiento de otros por medio de la imitación. Como por ejemplo, si un niño observa a sus padres discutir, que están peleándose, el niño va a creer que ese comportamiento es adecuado, que está muy bien. Y él se va a criar, ¿no es cierto? O sea, va a desarrollar él en su adultez, lo va a desarrollar porque él lo aprendió desde pequeño. Ustedes como bien saben que como padres y como docentes nosotros somos el, el, el eje principal para que nuestros alumnos aprendan de nosotros, pues, y ellos lo vayan a reflejar también en la comunidad y también en sus familias. Entonces, por eso, como quien de ese refrán, bueno, vale la redundancia decirlo de que
los valores vienen desde casa y eso es lo que los estudiantes pues lo comparten en el salón, donde ellos se van a desenvolver, o en una sociedad donde ellos entren ya a formar parte. Muy amable por sus respuestas. Para Gracias. concluir esta entrevista enriquecedora, hemos explorado no solo las estrategias de enseñanza que emplean en su aula, sino también tres perspectivas fundamentales sobre el aprendizaje que destaca la interacción dinámica entre conductas, factores personales, cognitivos y ambientales en el proceso de aprendizaje. Estas teorías, aunque distintas, convergen en su influencia en el entendimiento del aprendizaje y su aplicabilidad en el aula. Agradezco sinceramente a la licenciada Carmen Verónica Suero Flores por compartir su visión, sus experiencias como docente y cómo implementa estrategias efectivas para promover un ambiente de aprendizaje positivo. Su dedicación y compromiso con la educación son verdaderamente inspiradores, dejando una huella positiva en la vida de los estudiantes y contribuyendo al mundo a través de su labor educativa. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes.